Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres saludar, pastora? Sí, amén. Hola, ¿cómo estás, iglesia amada? Los bendecimos. Qué bueno que podemos estar un día más, un domingo más en la casa de Dios. Saludo a todos los que están ahí del otro lado. Y bueno, que abramos nuestro corazón para todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo, todo lo que Él está impartiendo sobre nuestra vida. Este es un tiempo donde estamos siendo entrenados. Dios está entrenando nuestras vidas. Hay muchísima necesidad ahí afuera y Dios está entrenando a sus hijos. Así que abramos nuestro corazón porque este es un tiempo donde está hablando muchísimo a nuestra vida, bien directo, alineado a su corazón, a sus planes, a su propósito, a su voluntad. Así que tenemos que recibir todo lo que Dios tiene. Así como oraba el pastor, y es una de mis oraciones favoritas, que seamos tierra fértil para que la semilla que sea sembrada en nuestro corazón traiga fruto. Amén. ¿Cuánta tierra fértil hay ahí? Levante la mano los que quieren que la semilla crezca y sean hombres nuevos y mujeres nuevas. Amén. Vamos a la palabra de Dios, y a los que toman apuntes ahí saquen su apunte, el celular, lo que sea. Y bendigo a esos que anotan, porque son futuros predicadores, futuros hombres y mujeres que el Señor va a levantar y va a usar. ¿Cuántos van a ser usados por Dios? Levante la mano, a ver. Eso, aunque sea en fe, vamos todavía. Título de lo que vamos a compartir es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Y decíamos en la reunión pasada, este tema no va a ser muy popular. No va a haber muchos aplausos, no va a haber muchos gloria a Dios ni amén. Más ay, ay, ay que amén va a haber. Ay, ay, ay. Según como esté tu corazón, o vas a glorificar o te va a agarrar la cabeza, sí. Pero es tan necesario hablar de este tema. Yo le decía a la pastora, yo creo que nunca escuché una prédica acerca de la disciplina de Dios. No he escuchado, tuve que estudiar y profundizar en la palabra, porque no he escuchado prédicas en este tiempo donde hay un auge por mensajes populares, donde se le dice a la gente lo que quiere escuchar y no lo que Dios quiere decirles. En este auge que hay de tantos mensajes populares, no se escuchan mensajes tan necesarios como saber que Dios es un Dios que disciplina a sus hijos. Pero esto corre riesgo el predicador, ¿no? A que se vaya la gente, o realmente la gente sea entendida y tenga un corazón disponible a ser transformado por Dios. Entonces muy pocos predicadores, muy pocos pastores eligen enseñar algo así, pero es la verdad del Evangelio. Dice conmigo, el Evangelio es poder para salvación y transformación de las vidas. Y en esto vamos a entrar. Vamos a ir a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 6. Versículo que lo hemos leído muchas veces, pero vamos a entender un poco el contexto en el que el apóstol Pablo le está diciendo esto a los filipenses. Dice la palabra de Dios: estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice conmigo, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos leyeron este versículo? ¿Verdad que lo leímos muchas veces? Ahora, ¿en qué contexto y qué le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses? Le está hablando el apóstol Pablo acerca de que cuando vos y yo entregamos nuestro corazón a Jesucristo y hemos creído en Cristo, comienza Dios un proceso, una obra de salvación. Anota eso. Dios comienza una obra de salvación y de transformación. ¿Y en qué consta esa transformación? ¿Quieren saber en qué vamos a ser transformados o en qué Dios comenzó una obra de transformación en nosotros? ¿Saben cuál es? Que el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros. Anota eso. El carácter de Cristo tiene que desarrollarse en nosotros. Y vamos a ver que esto es tan bíblico y tan poco predicado y anunciado. ¿Por qué? Porque esto nos confronta, esto nos saca de la comodidad, esto nos mueve, esto representa trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y vamos a ver que la palabra de Dios desafía a toda persona que ha rendido su corazón a Cristo, que ha hecho la oración de fe, que ha invitado a Cristo a vivir en su corazón, ha sido bíblicamente desafiado por Dios a parecerse a Jesucristo. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesucristo? Aunque el costo sea alto. ¿Cuántos conocen la vida de Jesucristo?
y el ejemplo alto que Él nos ha dado. Vamos a empezar a profundizar. ¿Algo quiere decir, pastora? Amén. No, es que cuando hablamos de esto, de esto que cuando nosotros nos entregamos a Jesús y Dios empieza una obra ahí en nosotros para salvación y transformación, podemos ver justamente lo que experimentamos cada uno de nosotros, ¿no? Que desde el momento que hemos recibido a Jesús, ahí empieza un trabajo, ¿no? El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida y empezamos a ser confrontados. ¿Cuántos se empezaron a sentir confrontados con su vivir? Cuando antes no conocíamos al Señor, todo lo que hacíamos estaba bien, ¿sí o no? Éramos súper buenos, éramos los mejores, nuestra familia era la perfecta y demás. Pero cuando uno se encuentra con Jesús y nos encontramos con la palabra, ahí podemos darnos cuenta cuánto necesitamos el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida y la necesidad de que seamos transformados. Amén. Ahí cuando empezamos a descubrir estas verdades bíblicas, nos damos cuenta que necesitamos desde nuestra manera de pensar hasta Amén. nuestra Así manera es. de caminar, nuestra manera de hablar, todo necesita ser transformado. Cuando entendemos esto, que nuestra vida tiene que ser semejante a la de Cristo, que tenemos que parecernos a Él, ahí es donde decimos, Señor, Ay, 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 oh, gloria a ay, Dios. ay, ay, creo que Ahí decimos entra, ¿no? todos. Y podemos ver eso, cómo el Señor ahí nos pule, cómo Él obra, cómo Él va desde lo más grande hasta lo más pequeño, hasta lo más finito. El Señor comienza a hacer una obra ahí de purificación, pero necesitamos justamente en este tiempo tener un corazón dispuesto al 100% Amén. para Así que el es. Señor siga transformando nuestra vida y que podamos ser cada vez más parecidos Así a es. Cristo. ¿Podés Amén. decir amén? Amén. Amén. Entonces, ¿en qué consta esta obra que comienza Dios? Número 1, en santificarnos. Anota eso si querés. Comienza un proceso de santificación. Si bien fuimos santificados por la sangre de Cristo, pero ahora vos y yo tenemos que vivir en santidad. Lavados fuimos de todos nuestros pecados por la sangre del Cordero. Ahora hay que vivir en santidad. Entonces comienza en nosotros un proceso de santificación, número 1. Número 2, de transformación a la imagen de Jesucristo. Debemos de ser como Él. Fuimos llamados, decía que te has hablado, fuiste llamado a ser como Jesús. Decile, vamos, tocala ahí. Fuiste llamado a ser como Jesús. Que no se te desmaye que está al lado de eso. Ahora fíjate cómo el apóstol Pablo le habla a los efesios y les da a entender esto también, les enseña esto en Efesios capítulo 4, versículo 13. El apóstol le está diciendo que debemos de crecer, fuimos llamados a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vos y yo, esto nos da la pauta de que el evangelio no es religión. Decí conmigo, el evangelio no es religión. Porque muchos viven como una religión. Se entregaron a Cristo, pero sus vidas no son transformadas. Siguen bajo el mismo patrón de desorden, de pecado, de rebeldía, de desobediencia que tenían cuando estaban sin Cristo. Ahora, el evangelio no es religión, no es que antes era católico, o era umbanda, o era mormón, y ahora me dice mangelio. No fue un cambio de religión. El evangelio es un estilo de vida. ¿Y qué estilo de vida vos y yo adquirimos? El de Cristo Jesús. Bíblicamente somos desafiados, todo aquel que hizo la oración. Por eso mucha gente se relaja, ¿no? Hace la oración de fe, ya está listo, ya está. Ahora, no, ningún relajarnos. El evangelio consta, y justamente el evangelio es poder de Dios para salvación y transformación. Vos y yo tenemos que ser transformados. Hoy en los templos se ve mucha gente que dice ser cristiana, pero no es transformada. Y que aquel que la buena obra comenzó, cuando entregaron su corazón, en algún momento esa obra se detuvo. Y esa persona sigue siendo tal vez chismosa, o le gusta seguir tirando alguna cañita al aire, ahí por lo oculto. ¿Cuántas personas? Y hasta a veces aspiran a lugares importantes en la iglesia de Cristo y tienen desórdenes terribles.
Y este obrar de Dios se detuvo hace mucho tiempo. Es tremenda la palabra de Dios. Y gloria a Dios por la palabra. ¿Querés decir algo, pastora? Porque si no yo... Ay, iba a decir. Ay. Necesitamos ser transformados, iglesia amada. Amén. En este tiempo necesitamos ser transformados. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se parece a Él. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, transformarnos a la imagen de Cristo. Por eso necesitamos en este tiempo más que nunca rendirnos en las manos de Dios, en el obrar de Dios. Amén. Que se haga su voluntad sobre nuestra vida, que seamos transformados. Si estamos en este camino, aprovechemos, rindámonos al 100% para que Cristo nos transforme y para que Él sea en nosotros su plenitud en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios comenzó una obra poderosa en sus vidas? Digan amén. Amén. Decirle que tengan al lado, entonces cuida que esa obra no se detenga, decirle. Que Cuida no se que esa detenga. obra no se detenga, vamos, vela por eso. Que esa gran obra que Dios comenzó en tu vida no se detenga. ¿Por qué? Porque tu meta mayor tiene que ser parecerse a Cristo Jesús. Amén. Predicamos sin hablar. Muchos hablan y te atormentan hablando, pero sus vidas no están alineadas a lo que dicen. Porque no viven ni medio de todo lo que se sabe de la palabra de Dios. Hay mucha gente así. La obra se detuvo en esas personas hace mucho tiempo. Vamos a ir a Colosenses. Abrí tu Biblia en Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Y Colosenses nos está dando un resumen de qué se trata la vida cristiana. ¿Quieren saber un poquito de qué se trata la vida cristiana? Amén. Vamos a ver Colosenses capítulo 3 del verso 1 al 4. Vamos. Dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él Amén, en gloria. Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver versículo por versículo, a ver qué nos está diciendo Colosenses. Verso 1, si querés anotar, aparece ahí: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿De qué nos está hablando Colosenses? De que si creímos en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nacemos de nuevo por medio de nuestra fe. Aquellos que nacieron de nuevo deben de buscar las cosas de arriba. ¿De qué se trata el Evangelio entonces? A ver, primer punto, que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene que afanarse por las cosas de arriba. Mientras que estábamos en el patrón de pecado, lejos de Jesucristo, mientras que vos y yo estábamos en el mundo propiamente dicho, seguimos en el mundo, no es que nos mudamos a Marte, seguimos en el mundo, pero estábamos lejos de Jesucristo, sin creer en Él, en un patrón de pecado, vivíamos en desorden. Ahora, y vivíamos afanados por las cosas de este mundo. ¿Sí o no? Afanados por tener una buena casa, un buen auto, un buen estar, ganar mucho dinero, afanado por ciertas cosas naturales. Ahora Colosenses está diciendo: si puedes haber resucitado, si haber creído en Cristo Jesús, sabe que ahora todo tu afán no puede estar en las cosas perecederas, sino en lo eterno, en las cosas de arriba. O sea que tu afán de ahora en más tiene que ser crecer a la altura del varón perfecto. A veces invertimos tantas horas en esfuerzo, en trabajo para cosas perecederas, y casi que ni nos quedan fuerza para orar o para ayunar. Hoy, el cristiano moderno de hoy nunca tiene tiempo para congregar, nunca tiene tiempo para una célula, nunca tiene tiempo para estudiar la palabra, nunca tiene tiempo para tener una vida de oración, de comunión. Siempre te dicen: no, pastor, no tengo tiempo. ¿Sabes las horas que trabajo? Genial, la palabra de Dios dice que tenemos que trabajar, pero todo tu enfoque no puede estar en lo terrenal. No solo tu enfoque, tu corazón no puede declinarse solamente para las cosas pasajeras, sino que tu corazón, donde esté tu corazón, dice la palabra, va a estar ¿qué? Tu tesoro. Decí conmigo: tesoro. ¿Qué representa el tesoro? Lo que a vos más te importe. Un tesoro le importa a todo el mundo, ¿sí o no? Entonces está diciendo la palabra de Dios: donde esté tu corazón, ahí va a estar lo que más te importa. La pregunta es: ¿dónde está hoy tu corazón?
en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en conocer más a Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en leer la palabra de Dios? Y vamos a ver hoy bíblicamente que es súper importante que vos y yo estudiemos la palabra de Dios. Es clave y lo vamos a ver más adelante. Entonces Colosenses lo primero que nos está diciendo es que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, que ha muerto y resucitado en la fe en Cristo, tiene que afanarse por las cosas eternas más que por las de este mundo. O sea que así como te afanás por trabajar, que está bien y es bíblico, también saca fuerza de donde no tengas para empezar a buscar a Dios de todo corazón, para comenzar a esforzarte de congregar regularmente. Es triste. Y una de las cosas que vamos a ver y no vamos a llegar hoy, y el apóstol Pablo habla acerca de que dentro de las iglesias hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. ¿Qué está diciendo, pastor? Es bíblico, lo dijo el apóstol Pablo y lo vamos a ver, no vamos a llegar hoy. Vamos a verlo en la siguiente serie. ¿Y cómo se diferencia uno de otro? Que el cristiano verdadero se deja transformar y está comprometido con Jesucristo. El cristiano falso jamás se compromete, siempre posterga su compromiso con Dios. Entonces esa persona no nació de nuevo. Esa persona no es hijo, y lo vamos a ver. Tremendo. Me gustaría citar dos versículos en este punto que el pastor está diciendo. Y uno es Mateo 6:33, que fíjate lo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios una y otra vez nos hace poner énfasis en que busquemos su reino por encima de cualquier cosa, que pongamos todas nuestras fuerzas, que Él sea lo primero en nuestra vida, la prioridad. Y fíjate lo que dice Mateo, ese mismo Mateo 6:19 al 21, pero te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Fíjate lo que dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Fíjate cómo Dios nos hace justamente poner énfasis en esto, en que nos afanemos por lo eterno, en que pongamos todas nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestra prioridad en Él, en su reino, en que hagamos riquezas, pero en el cielo. Que podamos tener tesoros ahí, que con nuestra vida, nuestro día a día, podamos estar depositando en el mejor banco del mundo, que es en el reino eterno. ¿Podés decir amén a eso? Amén. Yo creo que hay un fuerte llamado del Espíritu Santo a la iglesia de los últimos tiempos. Creemos literalmente y bíblicamente que somos la iglesia de los últimos tiempos, que vamos a ver el regreso de Jesucristo. Entonces hay un fuerte llamado del Espíritu Santo a volvernos de todo corazón, a realmente entender de qué se trata el Evangelio. No desarrollo fe para utilizar el poder de Dios y llegar a fin de mes. Hay una causa mucho mayor que esa. El Evangelio no es desarrollar una fe para pagar mis deudas, es mucho más allá que eso. Se trata de la salvación del alma, se trata de tu transformación, se trata de la eternidad y los galardones y las recompensas que tienen aquellos que permanecen fieles en Cristo, aún en las pruebas, aún en las luchas, aún en tiempo de aflicción. Esa gente tiene recompensa eterna y es bíblica. El Evangelio trasciende a pagar una deuda por un milagro. Es mucho más que eso. Por eso hay gente con una visión muy cortita o un conocimiento muy limitado de lo que se trata el Evangelio. Por eso la palabra de Dios constantemente está diciendo: hey, si vas a desarrollar fe, desarrollalo para lo eterno. Toda tu perspectiva, todo tu afán tiene que estar en la eternidad, porque esa fe te va a sostener aún en los tiempos más difíciles. Y déjame decirte que los cristianos viven tiempos difíciles. Tienen que atravesar tiempos difíciles, tiempos de necesidad, tiempos de enfermedad, tiempos de pérdidas, tiempos de muertes. No, pastor, toco madera. Pero hermano, no, es bíblico.
Y vemos generales de la fe como un apóstol Pablo, donde él declara: yo sé lo que es bendecir el nombre de Dios en todo tiempo. Yo pasé necesidad. Y era un tipo ejemplar, un hombre hecho y derecho, maduro en la fe, pero pasó hambre, pasó cazote, golpe, persecución, pasó de todo. Pero muchos están creídos que ser evangelio es sacarte el PRODE y que todo te vaya bien. No, producto a lo que se predica en muchos lugares. Pero eso no es la verdad bíblica. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Ese es el invento, la versión humanista de la palabra de Dios. Amén. Seguimos. Verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. ¿De qué nos está hablando? Número 1, recién dijimos que tenemos que afanarnos por las cosas eternas. Número 2, nos está hablando de la perspectiva que nosotros tenemos que tener, el enfoque que el Hijo de Dios tiene que tener. Tu mirada tiene que estar en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando pases por pruebas, cuando pases por necesidad, cuando pases por pérdidas, cuando pases por enfermedad, tus ojos tienen que estar puestos en Él, en Él. Me mantengo como viendo al invisible y sigo declarando que Él es fiel, digno, glorioso y poderoso, más allá que tal vez esté pasando hambre, más allá que tal vez estoy pasando pérdidas. Él sigue siendo digno y mi devoción va a estar intacta a Él. Esos son hijos verdaderos, que entendieron de qué se trata el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que cuando nosotros sacamos nuestra mirada de las cosas de arriba, cuando nosotros desviamos nuestra mirada, perdemos el enfoque, es ahí cuando nuestra vida se empieza a hundir, ¿no? Lo podemos ver en un montón de ejemplos en la Biblia, de personas, y creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto. Cuando estamos ahí mirando la tormenta, cuando estamos mirando las circunstancias, que como que cada vez nos hundimos mucho más. Pero cuando podemos mantener nuestra mirada en Cristo Jesús, es cuando uno empieza a caminar de una manera diferente. Cuando uno puede atravesar los momentos difíciles de otra manera, con paz, con seguridad, con confianza, llenos de fe. Pero cuando estamos mirando la situación difícil, es ahí donde viene la angustia, la depresión, la inseguridad, el temor, etcétera. Por eso creo que nuestro enfoque, así como Dios en esta noche nos está diciendo: vamos, en este tiempo debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas. Mantengan su enfoque, más allá de la dificultad, más allá de cualquier situación que pueda venir ahí, que podamos mantenernos con nuestros ojos fijos en el Señor. ¿Podés decir amén? Sí, Señor. Amén. No alimentes tu fe por la cantidad de milagros que recibas. No alimentes tu fe por la cantidad de milagros que recibas. Alimenta tu fe por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Por eso hay mucha gente frustrada. Amén. No recibo milagro, no creo. ¿Cómo voy a creer en un Dios que no me da el milagro? No fuimos llamados a creer por los milagros. Fuimos llamados a creer por lo que la palabra de Dios dice. La fe crece por el oír la palabra de Dios. Muchas veces vas a orar y no vas a recibir. ¿Y qué va a pasar con tu fe? ¿Seguís creyendo? ¿Sigue siendo Dios fiel aunque no te dé el milagro? Sí, Dios sigue siendo fiel. Claro que sí. Es su carácter, es su esencia, es su naturaleza, fidelidad. Él sigue siendo soberano, sí, sigue siendo soberano. Y Él merece gloria. Amén. Es tiempo de crecer. Decirle que tiene al lado: es tiempo de crecer, hermano. Somos la iglesia que verá el regreso de Cristo. Una iglesia fuerte, una iglesia todoterreno, que pasa por todos los valles, pero sabe quién es su Dios. Sabe dónde está parado. No en las emociones, sino en la fe, en quién es Jesucristo. Esa es la iglesia de los últimos tiempos. No es una iglesia que retrocede, es una iglesia que avanza. Y el avance no quiere decir victoria. El avance quiere decir que a pesar de mi aflicción sigo creyendo y sigo avanzando y sigo declarando que fiel es aquel que me llamó de muerte a vida. Dale un aplauso fuerte ahí. Aleluya. Una iglesia que ama a Jesucristo con todo su corazón. Verso 3 de Colosenses dice: porque habéis muerto. ¿De qué nos está hablando? Por eso te digo, es un resumen de qué se trata la vida cristiana. Pues habéis muerto. ¿De qué está hablando? De que el Hijo de Dios debe de morir al pecado. Anota eso. El Hijo de Dios debe de morir al pecado.
No podemos ser los mismos después de tener un encuentro con Cristo Jesús. Después de haber rendido nuestra vida a Jesucristo, no podemos ser los mismos. Ya no vivimos bajo el patrón de pecado, no vivimos ya más bajo el patrón de desobediencia, no vivimos más bajo el patrón de rebeldía. De ahora en más yo soy hijo de Dios y tengo que caminar lejos de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y verso 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿De qué nos está hablando el verso 4? De la recompensa que tienen aquellos que permanecen en su fe en Cristo. De eso está hablando el verso 4. Todos aquellos que permanecen en Cristo, que se afanan por lo eterno, que su perspectiva está en lo eterno, que mueren al pecado y comienzan a caminar en integridad, esa gente tiene recompensa. Y cuando está hablando y dice, ¿dónde está el versículo? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿De qué está hablando? Del regreso de Jesucristo. Cuando Cristo Jesús vuelva y se manifieste en toda su gloria, aquellos que permanecieron en Cristo Jesús van a ser manifestados en gloria con Él. Si alguien aquí habría con aspiraciones de ser salvo, hubiera dicho amén con todo su corazón. Vuelvo a repetir, si alguien en este lugar tiene aspiraciones de ser salvo y estar en la gloria de Dios, hubiera dicho amén, gloria a Dios. Qué tremenda palabra. Tiene recompensa aquel que muere al pecado. El mundo te va a decir, pero hacelo, o sea, viví una vida desordenada sexualmente, hacé lo que quieras. Querés consumir, consumí. Querés drogarte, drogate. Querés alcoholizarte, alcoholizate. Querés tener amante, tener amante. Querés vivir una vida, hacelo. Eso te va a decir el mundo, eso te va a decir Satanás mismo, porque quiere que vivas bajo un patrón de desobediencia. Pero Dios te llama a todo lo contrario. Tienen recompensa aquellos que mueren a su vieja naturaleza y permanecen hasta que se encuentren con Cristo Jesús. O hasta que la muerte te toque y tengas que partir, o suenen las trompetas y tengas que volar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy quería citarte un versículo que Dios me hablaba hoy en Efesios 4:22 y que dice lo siguiente: en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, porque está viciado de deseos engañosos. O sea, fíjate cómo Dios en este tiempo nos está llamando a morir a lo que antes hacíamos y a vivir de la manera en que Cristo vivió, que seamos transformados por completo. Cuando vos y yo vivimos nuestra vida sin una perspectiva en lo eterno, cuando vivimos sin tener en vista que tenemos una recompensa eterna, vivimos de la manera que se nos da la gana. Pero cuando vos y yo tenemos esto en mente, cuando ha sido revelado a nuestra vida este estilo de vida, es donde ahí decimos: Señor, yo necesito ser transformado, yo verdaderamente necesito ser cambiado. Cuando entendemos que tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo Jesús, es donde decimos: wow, necesito que sigas obrando. Señor, la buena obra que comenzaste, continuala, continuala. No te detengas a orar. Seguí transformando mi vida, seguí puliendo, aunque sea doloroso, aunque no nos gusten las circunstancias que tenemos que vivir. Pero Señor, no detengas tu orar, porque entiendo que si soy procesado, si soy tratado, Señor, voy a parecerme más voy a parecerme más a vos y voy a poder acceder a esto, a las recompensas eternas. Por eso necesitamos en este tiempo morir a nuestra vieja naturaleza, rendirnos por completo a Cristo, en el nombre de Jesús. Parte de tener nuestro enfoque en lo eterno es justamente tener nuestro enfoque en las recompensas que vamos a recibir en la eternidad. Fíjense, si leen las cartas apostólicas, cada vez que un apóstol enviaba una carta alentando a la iglesia de Cristo, lo primero que le recalcaba era: hey, perseveren, manténganse, aunque están siendo perseguidos, aunque perdieron su casa, aunque no tienen dónde dormir, perseveren porque tienen un galardón mayor. Constantemente cada apóstol, no es que le decía: dale, persevera en la fe
porque viene tu milagro, vamos que ya te sacas el auto, vamos que ya te sacas la grande. No, no tenían la perspectiva en lo natural. El apóstol y cada carta apostólica alentaba a la iglesia de Cristo a que valía la pena vivir aflicción, valía la pena ser perseguido porque venía un galardón mayor que era eterno. Por eso la iglesia de los últimos tiempos tiene que volver a reenfocarse en lo que verdaderamente importa. Tiene que volver, fíjate que durante años escuchamos predicaciones donde te alentaban para recibir tu milagro para llegar a fin de mes. Eso no es nada, eso no interesa. ¿Cómo no, pastor? Tengo que pagar mis deudas. Sí, bueno, te hubiera administrado bien y no hubiera entrado en deuda. Pero es otro tema, otra charla para otro día. Se trata de desarrollar fe para permanecer y saber que el galardón eterno es lo que más importa. Por eso la gente de hoy, la iglesia de hoy, no tiene miedo a irse al infierno. Por eso se apartan con tanta facilidad. Hoy la gente abandona el evangelio como nada, deja la fe, nada más, sí, yo no voy más a la iglesia. Se enojaron con el portero y ya se apartaron. Se enojaron con un mensaje que no les gustó, se apartaron. No recibió una llamada de alguien, se apartó. Perdieron el temor a Dios. ¿Por qué? Porque toda su perspectiva estuvo en lo terrenal y no en lo eterno. Nunca su enfoque, su afán, como enseña Colosenses, nunca estuvieron afanados por la salvación, nunca estuvieron afanados por las recompensas eternas, nunca tuvieron su vista, como dice el verso 2, en lo eterno. Siempre usaron a Dios para que lo ayude en este ámbito, pero no en lo sobrenatural. Entonces cualquier cosa que pase en este ámbito me aparto. Ya fue. Sin tener conciencia de lo que se trata apartarse de Dios. Sin tener conciencia de lo que conlleva dejar la fe en Cristo Jesús. El juicio, la ira, que la palabra de Dios dice que se desata sobre aquellos que dejan de creer en su Hijo. Eso es bíblico y no se predica. Y hay que predicarlo, porque somos la iglesia que verá el regreso de Cristo. Somos la iglesia que tal vez pase por persecución, que tal vez pase por los momentos más duros que la humanidad jamás haya visto, antes que suene la trompeta. Entonces, antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Dios, de Cristo Jesús. ¿Alguien puede gozarse por eso? Fuiste predestinado, vos y yo, para parecernos a Jesucristo. Antes de que el mundo fuera mundo, Dios ya te pensó para salvación y para transformación. Eso tiene que ser motivo de gozo. Por eso yo dije, o va a haber gloria a Dios o va a haber ay, ay, ay. Me tengo que parecer a Cristo. Ay, ay, ay. Oh, gloria a Dios. Qué desafío más hermoso. Pero yo quiero manifestar a Cristo en esta generación antes que la trompeta suene. Está en vos si es ay, ay, ay o es gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay los que están en casa también digan gloria a Dios. Cristianos, ¿cuántos cristianos hay en este lugar? Levanten la mano los cristianos. ¿Y el resto que son? ¿Mormones? ¿Banda? ¿Qué son? A ver. ¿Cuántos cristianos hay? Levanten los que creen en Cristo Jesús. ¿Saben cómo se inició este término en el inicio de la iglesia? Es tremendo. Todo el mundo sabemos qué significa, ¿no? Cristianos, ¿todos saben qué significa? Pequeños Cristos. Ahora, cuando la iglesia se inicia, todavía la iglesia no estaba clasificada en ningún ámbito religioso, no tenía nombre todavía. Pero la gente de esa época comenzó a ver que aquellos que creían en Jesucristo eran iguales en su manera de ser, en su manera de hablar, en su estilo de vida, en su forma de comportarse, iguales a aquel que habían clavado en el madero y lo habían matado. Por eso dijeron, estos que se parecen igual, lo vamos a llamar cristianos. ¿Qué significa? Pequeños Cristos. ¿Cómo llegó ese nombre a los cristianos? Por el carácter y la conducta que tenían. Por el carácter de Cristo desarrollado en ellos. ¡Wow! ¡Chapeau! ¡Qué increíble! Ahora nosotros con toda ligereza decimos, soy cristiano. Ay, Jesús, no entra el zapato. Ni con sabañón no entra, ¿no? Ni con, ¿cómo se llama el que sale acá a los costados? Los pies. Ni con Juanete. Ay, Jesús. ¿Querés agregar algo, pastor? Ay, ay, ay.
Vamos a a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Wow. Tremendo. Más claro, echarle agua. Si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Hice la oración de fe, pastor, estoy en Cristo. No, aparte de haber hecho la oración de fe, tenés que vivir en el patrón del estilo de vida de Cristo. Esas personas están en Cristo. Por eso esas personas son transformadas, porque están en el patrón del estilo de vida de Jesucristo. Por eso este versículo, si lo vemos a la luz del entendimiento del Espíritu Santo, cobra sentido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro, no es solo haber hecho la oración de fe y ya voy a ser nuevo. No, aquel que está en Cristo, ese es nueva criatura, porque camina en el patrón de cómo Cristo vivió. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es uno de mis versículos favoritos. Sí, tal cual, todos igual son mis favoritos, pero este justamente me habla tanto a mí de la transformación que debemos tener y de la importancia de estar unidos con Cristo. Y me hace mirar mucho, obviamente que me hace mirarme a mí primero, ¿no? Pero también me hace mirar el resto y decir: Señor, puedo ver lo siguiente a la luz de este versículo, que tal vez si hay áreas que no están siendo transformadas, si permanecemos viviendo bajo el patrón de nuestra antigua naturaleza, quiere decir que no estás 100% en Cristo Jesús. Exacto. Entonces, fíjate cómo vos y yo, hay áreas donde decimos, esto no puedo vencer. Entonces yo tengo una teoría. Esta área no la puedo vencer. Yo no puedo vencer el pecado. Bueno, ora más, ayuna más, unite más a Cristo. Eso. Porque justamente este versículo lo que está diciendo, si alguno está en Cristo, asociado con Cristo, significa esto. Si estamos ahí conectados con Él, todas las cosas que antes hacíamos ya no deberíamos hacerlas, porque las cosas viejas pasaron. De hecho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Y lo que está diciendo, todo en nosotros es hecho nuevo. Amén. Por eso estamos desafiados en este tiempo. Estamos desafiados. Si queremos ser transformados, si queremos seguir pareciéndonos o transformarnos completamente a la imagen de Cristo, debemos permanecer en Él, estar unidos a Él, conectados con Él, pero no un 50%, no un 75% como Dios nos hablaba hace muy poco. Necesitamos estar conectados al 100%. Amén. Así es, al 100%. Así es. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y mira lo que está diciendo, es clave. Vuelve a afirmar cuál es la idea de Dios con nosotros. Amén. Vamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué tremendo. El verso 29 nos deja bien en claro. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios ya te predestinó para que te parezcas a Cristo Jesús. Amén. Y esto tiene que ser motivo de gozo. Señor, qué privilegio. Alto cachivache hay acá, Señor, para que yo me parezca a vos. ¿Verdad? Cuánto amor, cuánta gracia. Qué desafío tan grande, pero ese saco, aunque lo vea grande, lo voy a poner igual. Aunque vea que ese saco me queda grande, me lo voy a poner igual. Porque vale la pena, tiene gran recompensa parecerse a Cristo Jesús. Tiene gran recompensa eterna. De hecho, sigue diciendo el versículo 30, el final del versículo, a estos también glorificó. ¿De qué está hablando? De que cuando Cristo venga, aquellos
que entendieron de qué se trata el Evangelio de Jesucristo, ser transformados a imagen de Él, ellos van a ser glorificados juntamente con el primogénito, con Jesucristo, cuando Él venga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Vamos a ir a 1000, ¿no? Porque ya se nos fue, mira, nos pusieron el... Vamos a Juan 17, anotá esa cita, Juan 17, versículos 17 y 19. Dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Te cuento rapidísimo. Jesús está intercediendo al Padre y pidiendo que nosotros seamos santificados. ¿Y de qué manera? Está diciendo en tu palabra, en su verdad. Y anota esto: ¿cómo nosotros somos santificados? Número 1, somos santificados por la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que aquellos que quieren volar con Cristo estudien, lean la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos santifica. Es admisible que un hijo de Dios diga: no me gusta leer la palabra. Bueno, número 1, no es por gusto, hermano. Tenés que hacerlo, es una orden de Dios. Y vino en el paquete que vos elegiste. Nadie te obligó a seguir a Cristo. Vos elegiste. Vos dijiste sí. Nadie te empujó a hacer la oración de fe. Vos lo hiciste por la misericordia de Dios, porque Dios te ha llamado en amor. Y en ese paquete viene también que necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos santifica, número 1. Número 2, ¿por qué medio también somos santificados? Por la disciplina de Dios. Todo esto fue como una introducción para entrar al tema. ¿Qué desafío tenemos como hijos de Dios? A ver, ¿quiénes estuvieron atentos? ¿Cuál es el desafío más grande que tenemos como hijos de Dios? Parecernos a Cristo. Ahora, en ese proceso que la buena obra comenzó un proceso de transformación, entra la santificación por medio de la palabra de Dios y la santificación por medio de la disciplina de Dios. ¿Cuántos son padres acá? A ver, levanten la mano los padres. Ahí está. ¿Cuántos disciplinaron a sus hijos en algún momento? Vieron que los padres modernos no están a favor de la disciplina, ¿no? Por eso los chicos son cada vez mal criados y más rebeldes, ¿no? Pero es bíblico de que hay que disciplinar y criar a nuestros hijos y ponerle límites y enseñarlos, porque nosotros estamos encargados de formarlos como personas, individuos que se van a insertar en una sociedad de manera productiva, pero en casa se forma, ¿no? Es bíblico y lo vamos a ver. Así como un padre terrenal educa a su hijo, lo disciplina, lo tiene que retar, a veces le tiene que dar un poquito de sí o no. Pasa. A veces hay que disciplinarlo. Tal vez, bueno, estás castigado. Bueno, ahora no vas a ir a, no sé, algo que le gusta, ¿no? ¿Le pasó? Y los padres modernos van aflojando, ¿no? Como le viste ya la carita que te hizo así, bueno, aflojando. No, está bien, bueno, anda. Y estamos errándole en nuestra asignación de padres. Dios te puso y te dio ese hijo para que lo eduques. Y vamos a dar cuenta, por eso también. Hay que disciplinar a nuestros hijos. Somos encargados de formarlos en carácter, en responsabilidad, en productividad. Nosotros tenemos que poner límites. Por eso lo que dijimos al principio, es difícil predicar de la disciplina de Dios en una era donde hay tanta rebeldía. Estamos ante una sociedad, ante una generación que no quiere límites, que no quiere aprender nada, se lo sabe todo, ¿no? El síndrome de la adolescencia, pero es colectiva en la sociedad. ¿Vieron que el adolescente no le va a enseñar nada? Sabe todo. Ya sé, papá, andate. ¿No? ¿No pasa así con los adolescentes? Sí, no saben nada, porque recién están saliendo del capullo, pero ellos ya son doctores, expertos toda la vida. Y la sociedad moderna de hoy tiene este síndrome. Nadie quiere aprender nada, nadie quiere ser formado, nadie quiere ser corregido. Todo el mundo rompe las reglas, infringe la ley. ¿Por qué? Porque hay un patrón de rebeldía en el corazón del hombre, ya desde el huerto del Edén. Y se está preparando el clímax para el regreso de Cristo. La humanidad en los últimos tiempos se va a rebelar cada vez más contra Dios. Ahí afuera podemos ver a flor de piel la rebeldía, pero lo triste es ver la rebeldía dentro de la iglesia. Ver que muchos por su rebeldía
la obra que Dios comenzó de santificación y de transformación al carácter de Cristo la detuvo por la rebeldía que hay en el corazón. Ahora, por eso entra en el escenario el tema de la disciplina. Por eso Dios a veces tiene que disciplinarnos. Y vamos a ir, para finalizar, Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 11. ahí es. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Wow, acá el autor de Hebreos está introduciéndonos acerca, número uno, nos da a conocer de que Dios es un Dios que disciplina. Decir conmigo, Dios es un Dios que disciplina a sus hijos. Esto muy poco se enseña y muy poco se predica, ¿verdad? ¿Alguien escuchó alguna prédica acerca de la disciplina? Puede ser, ¿no? Que haya alguna, pero no es popular, no es normal escuchar que Dios es un Dios que disciplina, pero es necesario conocer la totalidad del carácter de Dios. Y por falta de enseñanzas como estas, hoy vemos tanta gente sin ser transformada dentro de los templos. Tanta gente que termina disertando de la fe porque no entiende ciertos procesos. Mucha gente pide oración tal vez por algo que está viviendo que no está muy bueno y que tal vez tenga que ver con la disciplina de Dios. Y oran pidiendo un milagro, tal vez sanidad, porque vamos a ver que parte de la disciplina de Dios, a veces Dios te entrega a una enfermedad. ¡Oh, pastor, qué está diciendo! Es bíblico. Es bíblico. Dios muchas veces en el proceso de disciplina entrega a un hijo de Dios a enfermedad. ¿Cómo puede ser si a mí me dijeron que Dios es bueno? Porque Dios es bueno y es amoroso, nos introduce en disciplina. Miren, varios padres hay en este lugar. Tuviste que llegar a disciplinar a tu hijo, ¿verdad? O a tu hija. Ahora, ¿vos la dejaste de amar? La seguís amando, lo seguís amando porque es tu pedacito, es tu locura, es tu hijo, lo seguís amando. Yo la amo, yo a veces tengo que dar, contaba en la reunión pasada, que últimamente a Martina está viniendo la disciplina bastante seguido. Porque hay que formarla. Porque está en su etapa de medio rebeldarse y sentirse media grandecita y hay que formarla. Ahora, no la dejo de amar, es más, me duele a veces tener que llegar a ciertos métodos de disciplina. Me duele, pero pienso que yo la tengo que formar para un futuro mejor. Ahora, nuestro Padre Celestial, Dios, nos tiene que formar en esta tierra para un futuro eterno. La disciplina de Dios nos está formando, nos está preparando para una eternidad con Él. Así como un padre vela para formar a su hijo para un buen futuro, que sea un hombre o una mujer hecha y derecha, con conducta, con carácter, así también Dios tiene que disciplinarnos en esta vida para prepararnos y ser aprobados para una eternidad con Él. Por eso vamos a vivir muchas veces situaciones que no entendemos. Así como hay diferentes niveles de disciplina, yo como padre tengo diferentes niveles. Yo decía la reunión pasada, tengo 3, 4 niveles. Arranco el primer nivelcito diciendo, Martina, poné la mesa. Da vuelta, ya voy papi, ¿vieron? Ya voy de los hijos que no vienen más. Ya voy papi. Segundo nivel, Martina, poné la mesa, ya el tonito va cambiando.
Tercer nivel. Ya ahí ya sale fuego de los ojos, humito de la nariz. Martina, te dije que pongas la mesa. Y se sigue dando vueltas. Ya viene otro nivel. Así como un padre necesita y a veces requiere, por la gravedad de lo que está haciendo, un nivel alto de disciplina en nuestros hijos, también nosotros necesitamos ser disciplinados por Dios. Esto equivale a que a veces Dios te mete en situaciones donde